Esta Semana Santa nos toma a la mayoría sin vacunarnos, por eso debemos poner viajes, encuentros y reuniones en una balanza para definir qué hacer. Y tal vez una de las medidas adicionales a las que ya conocemos y que podemos tomar ya es aislarnos previo a esos encuentros. Doctora Fernanda, usted nos explica mejor. Buenas tardes. Hola Ana Milena, muy buenas tardes para todos. Recuerden que se puede viajar y se puede tener encuentros bioseguros. El problema es que a muchos en esas salidas se les olvida que seguimos en una pandemia con un virus que no se cansa y que sigue propagándose. Por eso, viajar, interactuar con personas con las que no convivimos, asistir a celebraciones donde hay aglomeraciones, aumenta el riesgo de propagar y contagiarse del COVID. Igual el que no viaja, pero que recibe visitas. Recuerden que ver al otro bien y sin síntomas no es garantía de que esté sano, que los sitios cerrados y mal ventilados siguen siendo un riesgo, que el mal uso del tapabocas y no guardar distancia nos expone y expone a los demás. Por eso, adicionalmente a todo lo que hemos venido haciendo, si usted ya tiene algo planeado para esta Semana Santa y puede aislarse, hágalo ya, y en especial si va a visitar a una persona vulnerable. Celebraciones religiosas o viajes sin bioseguridad pueden convertir a la Semana Santa en un escenario parecido al que tuvimos al final del año. Con profunda preocupación hemos observado el incremento en los casos de coronavirus en las últimas semanas. Algunas autoridades locales ya comenzaron a tomar medidas que consisten en restringir la movilidad a través de los toques de queda y la restricción al consumo de bebidas alcohólicas. El coronavirus no se ha ido, está con nosotros y estamos en las puertas de tener un tercer pico de contagio. Por eso, teniendo en cuenta que la mayoría aún no tiene el esquema completo de vacunación, debemos seguir con las medidas individuales y, de ser posible, guardar una cuarentena previa a los encuentros. Durante este año de pandemia hemos aprendido que el periodo de incubación del coronavirus va hasta 14 días. Por lo tanto, existe esta posibilidad que durante este tiempo nosotros podamos transmitir y contagiar a los demás. Hacemos un llamado a evitar la movilización y a tener contacto con personas altamente susceptibles o vulnerables, como son aquellos adultos mayores de 60 años o personas que tienen algún problema de salud o que tienen bajas las defensas. Aislarse con anterioridad busca disminuir la probabilidad de contagio entre quienes se van a ver y también que en caso de que alguno de ellos se haya infectado, presente síntomas durante ese periodo. Si definitivamente toma la decisión de viajar, te recomiendo mantenerte en aislamiento por lo menos durante 7 días, utilizar siempre las mascarillas, evitar los abrazos, los besos con tus familias y además siempre reunirte en espacios bien ventilados con una distancia mayor a 2 metros entre todos los familiares. Así podemos disminuir los focos de contagio. En cuanto a la realización de pruebas previas, no es necesario que te hagas pruebas de PCR o pruebas de antígenos para retirar tus medidas de bioseguridad. Independientemente si todos están vacunados o no, por favor recuerda mantener estas normas de bioseguridad. y si en estos días de aislamiento previo al encuentro usted llega a tener síntomas respiratorios, alguien con quien tuvo contacto en los últimos 14 días es diagnosticado con COVID o usted está a la espera del resultado de una prueba, así no tenga síntomas, la recomendación por su salud y la de los demás es no viajar. Muchos seguramente llevan semanas planeando y nadie quiere perder la oportunidad de descansar, entretenerse y reencontrarse con seres queridos. Pero hay situaciones en las que aplazar o cancelar un viaje o una reunión es la mejor opción. Que no se nos olvide, seguimos en pandemia, hemos resistido un año muy duro, pero debemos seguir. Esto no se ha acabado, sino que nos lo diga el doctor Carlos Álvarez. Él es infectólogo, epidemiólogo y nos ha venido acompañando durante todos estos meses. Doctor Álvarez, muy buenas tardes. ¿Y por qué hoy más que nunca debemos aumentar la prevención? Muy buenas tardes, Fernanda, y a todos los colombianos. Creo que se ha venido diciendo, pero no nos debemos cansar de repetir, que esto no se ha ido, el virus sigue ahí, sigue circulando con nosotros. Ahora desafortunadamente empezamos a la época de lluvias que facilitan la transmisión de virus respiratorios porque estamos más cerca uno de los otros y eso hace que tengamos que seguir trabajando fuertemente para no repetir lo que ya hemos vivido muy cercano. O sea, no tenemos que esperar que pase para darnos cuenta y, como dicen, después de que suceda, ahí sí levantar el grito al cielo.
Usted lo ha dicho, el invierno todavía muchas personas no se han contagiado, muchos no se han vacunado y además el riesgo de nuevas variantes que se puedan transmitir más fácil. Doctor Álvarez, acaba de pasar un puente, viene la Semana Santa, la gente está cansada. ¿Qué hacemos para no repetir las duras consecuencias que trajo la relajación del mes de diciembre? Yo creo que es volver a repetir, a recordar rápidamente lo que vivimos en enero. Es importante que en enero lo que estuvimos viendo fue cerca de un número, o mejor, un número importante de camas de cuidado intensivo de varias ciudades del país, cerca a su máxima capacidad. Y eso hace que no podemos repetir lo que ya vivimos en diciembre. Cuando nos relajamos en la segunda y tercera semana de diciembre, las consecuencias fueron última semana de diciembre, primeras 2 o 3 semanas de enero, desafortunadamente, con muchos casos, muchas personas en cuidado intensivo, pero el problema no es el cuidado intensivo, sino que recordemos que una tercera parte de las personas que llegan a cuidado intensivo desafortunadamente fallecen por COVID-19. Entonces, no queremos tener más familiares o más familias que tengan un recuerdo de una época de fiesta o en este caso de recogimiento como Semana Santa, que al final termine en una persona querida que haya fallecido de aquí y que aquí en adelante empecemos a recordar ese momento triste. Debemos aprender precisamente de eso que ya hemos vivido, que están viviendo otros países y precisamente ciertas regiones del país enfrentan un incremento en este momento en casos, en mortalidad, en ocupación de las UCI, como usted menciona, lugares que suelen ser muy visitados en época de vacaciones, como la costa atlántica, el eje cafetero. ¿Qué le dice usted a estas personas que tienen planes para viajar? Primero que si van a viajar a un sitio donde hay una alta transmisión del virus, donde haya un número importante de casos, pues realmente revisen bien su itinerario para ver si vale la pena ir a un sitio donde probablemente, pues si está alto el número de casos, las restricciones o medidas que se tomen, pues van a ser importantes y probablemente si van a cumplir las normas y protocolos de autocuidado, probablemente va a estar limitado. Ahora bien, si tienen reservas, revisar que en estos hoteles donde hayan seleccionado sus reservas, pues que lo hagan teniendo en cuenta que cumplen los protocolos de bioseguridad, que lo tienen bien establecidos, porque justamente esos protocolos de bioseguridad no es para cumplir una norma dada por los gobiernos locales o nacionales, sino que definitivamente es porque nos salvan vidas. Y si va a viajar a mi casa o a donde un familiar, pues lo que decía previamente el doctor Uñate, pues básicamente si tenemos personas que tienen riesgo de complicarse y no he hecho una cuarentena o tuve una conducta de riesgo en el cual me pude haber contagiado, es mejor no ir o no pernoctar en la misma vivienda donde están estos seres queridos. Doctor Álvarez, rápidamente algo importante, la mayoría estamos sin vacunar o los vacunados tienen apenas una dosis, no el esquema completo. Esto nos exige mantener estas medidas individuales, todavía nos queda camino por recorrer en el tema de vacunación y no podemos tener esa falsa seguridad por el hecho de que avance la vacunación. Completamente de acuerdo, María Fernanda. Es el punto supremamente importante recordar que el hecho de tener una vacuna no necesariamente significa que logré ya estar vacunado y protegido, porque recordemos que las vacunas no son antídotos, las vacunas lo que hacen es estimular definitivamente mi sistema de defensa, pero esto no es inmediato, sino que requiere un tiempo. Requerimos seguir cuidándonos, mantener las medidas de autocuidado, doctora Fernanda, y mantener esto hasta 15 días después de la segunda dosis. Ahí es donde se logra la mayor eficacia de la vacuna. ¿Y qué es la eficacia? Que me protege al máximo nivel. Gracias, doctor Álvarez. Seguiremos insistiendo. Definitivamente las vacunas no reemplazan el autocuidado, lo complementan. No hay soluciones milagrosas, todos las quisiéramos. Lo difícil ha sido aceptar que la responsabilidad está en manos de todos y que así no estemos en una cuarentena obligatoria ni pico y cédula. Cada uno debe evaluar el riesgo y evitar ciertos escenarios por el bien propio y el de los demás. Feliz tarde.